Errar es humano. Errar una y otra y otra y otra vez es estúpido. Y las cosas no están como para darnos el lujo de hacer estupideces. Principio de revelación. Si tantos millones de personas eligen el horror antes que al peronismo, la solución nunca puede ser enojarse con esas personas ni pensar que el horror no es tan horroroso. En todo caso hay que pensar qué hizo mal el peronismo o qué dejó de hacer para tropezar una y otra vez con una vara que está tan baja. Ya se deben estar enojando con esto. Pareciera que enojarse es la reacción después de una derrota. Está bien, son las etapas del duelo, pero la única verdad es la realidad. Tampoco me parece que haya que enojarse con la rusa Bregman, con Randazzo. Bueno, quizás Randazzo un poco se lo merece, pero digo, los votos que le faltan al peronismo para volver a ganar elecciones no están en las migajas del voto testimonial. Están en los millones que se quedan en su casa o incluso en muchos que decidieron darle una chance más a Milei, aunque la están pasando efectivamente como el culo, porque la alternativa era que se viniera el mundo abajo el día siguiente y cuando miraban en la boleta no encontraban a nadie que les diera confianza de poder protegerlos ante esa crisis inminente. Y eso no implica solamente querer hacerlo. También implica que crean que sabés cómo hacerlo y que podés hacerlo. Fíjense que es exactamente lo que hizo Milei en 2023. Decía, se está yendo a la mierda, pero yo sé cómo hacer para que la crisis no la paguen ustedes y la pague la casta. Y no solo sé hacerlo, sino que es lo más fácil del mundo para mí, que soy genio más genio. Bueno, esta vez no había nadie en la oposición que transmitiera al votante no ideologizado, al que no estaba tan enterado de todo, la sensación de que si Milei perdía y el dólar hoy se iba a 3.000 y mañana se caía el gobierno y por alguna carambola del destino de la semana que viene asumía el peronismo, ese nuevo gobierno peronista iba a tener herramientas o mínimo alguna idea de qué hacer para proteger a la gente de la crisis. Y por más enojado que esté uno con el capitán del barco, no te vas a tirar al mar lleno de tiburones si no hay otro bote cerca. Insisto, uno podrá enojarse todo lo que quiera, pero esa es la realidad. Por eso, más que pensar qué malos que son la mitad de los argentinos que prefieren votar narcos, nazis y estafadores y no a nosotros que no hacemos nada mal, quizás el enfoque correcto, o para no decir correcto, porque nadie tiene toda la verdad, el enfoque más productivo sea qué mal estamos haciendo algunas cosas para que la gente prefiera votar a Darth Vader o a Sauron, o en este caso a Spert, que es peor, antes que a nosotros. Y no me refiero a la autoflagelación pública, que es contraproducente, ni a la interna disfrazada de autocrítica, sino a la clase de examen profundo que hace alguien comprometido a aprender de un error, de un fracaso, porque esto fue un fracaso. Y es cierto que peronismo, antiperonismo es un punto de quiebre súper potente e histórico que volvió a comerse cruda la ancha avenida del medio, pero eso no alcanza para explicar lo que pasó ayer. Es cierto que a los que se ofrecían como garantes de la gobernabilidad, Milei les ejecutó esa garantía de la única forma que les servía, que era en votos. Dijo, ¿tenés tus votos? Dámelos. Y la polarización en ese contexto no deja de ser relativamente una buena noticia, porque definitivamente es preferible para la oposición en particular y para el país en general un escenario de polarización y no una hiperfragmentación a la peruana. El problema para el peronismo es que dentro de esa polarización está perdiendo la capacidad de apelar al votante del medio, que es el que define las elecciones. ¿Se acuerdan que en otra época, hace muchos años, estaba esa idea que escribió también el Gordo Soriano de yo soy peronista, no me meto en política? Bueno, ahora es al revés. Pareciera que el que no se mete en política vota a Milei y que al peronismo lo votan solo aquellos que son capaces de realizar algún tipo de cálculo abstracto, político, de intelectualizar el voto, y ese es un poco, me parece, el nudo del asunto. ¿Cuál es la salida? Bueno, obviamente que hay mucho para discutir. No es un peronismo más racional en los términos que contentan al establishment, porque eso implicaría ocupar el rol absolutamente intrascendente que dejó libre Provincias Unidas.
en lugar de hacerte fuerte en la identidad opositora, que es uno de los pocos capitales que le quedan a Fuerza Patria. De hecho, hacer eso sería más bien irracional, no racional. ¿Qué sí sería más racional en un buen sentido de la palabra, a mi entender? Bueno, la respuesta a esa pregunta tenemos que buscarla en otra división, tan potente como peronismo-antiperonismo, que volvió a marcarse en los resultados de este fin de semana, que fue la división interior-AMBA. No es viable un peronismo que no pueda hablar con los sectores productivos de medio país, que no tenga un plan serio y con una mirada puesta en el desarrollo nacional y no local de cada tribu, de cada rancho, para el campo, para la energía, para los minerales, para la economía del conocimiento. No puede ser que no tenga interlocutores en esas áreas. Pasa un poco lo mismo que lo que decíamos recién de los votantes. Te podés enojar con los empresarios y hasta tenés un montón de razones para hacerlo en este caso, incluso. Pero con eso no solucionás el problema, que es tuyo, porque ellos van ganando. Ellos no tienen por qué cambiar absolutamente nada. Entonces hay que encontrar interlocutores, hay que establecer diálogo con esos sectores. Y no hablo de las grandes corporaciones, hablo de pymes, de empresas con arraigo. Y una vez que estableciste ese diálogo, lo primero que hay que hacer es escucharlos un rato largo. Todo lo que tengan para decir, lo lindo, lo feo, lo que puede servir, lo que ya sabes que no va a funcionar, escucharlos, escucharlos, escucharlos. Después de eso, entran los equipos técnicos que tienen que construir una propuesta que tenga en cuenta esas demandas y explique cuáles se pueden implementar, cuáles se pueden incorporar en un plan de largo plazo que se discuta también con los trabajadores a través de los sindicatos, y cuáles no van y nunca van a ir con un gobierno que representa a los que trabajan, porque también en algún lugar hay que poner el límite. Y una vez que ya tenés ese trabajo hecho, ahí sí, sentarte a discutir con todos, a cara de perro, con todos los datos y todos los números sobre la mesa, no con eslóganes, no con consignas, no con prejuicios, sino con la intención honesta de encontrar un punto en el cual ganen todos, en el cual el país pueda crecer y el beneficio de ese crecimiento pueda distribuirse. Es difícil seguramente, pero es lo que hay que hacer. De todas formas, con eso tampoco alcanza. Con la dicotomía peronismo-peronismo no alcanza, con la dicotomía interior-AMBA no alcanza, porque también se perdió hasta en el alma, hasta en el AMBA esta vez. En el alma, valga el fallido, ¿no? Entonces me parece necesario incorporar un tercer eje, que es que los oficialismos ganan los municipales, ganan los provinciales en las elecciones locales y ganan el nacional en las elecciones nacionales, porque hay un eje que es el eje de cercanía y lejanía. El respaldo de los ciudadanos a los gobernadores e intendentes por su trabajo, que existe, no se traduce en apoyo político a las fuerzas en las que ellos se referencian cuando se discuten proyectos de país. El peronismo resuelve problemas en el metro cuadrado y el electorado se lo reconoce cuando lo vota como intendentes, como gobernadores, pero no encuentra un proyecto de país que no sea nostalgia por algo que evidentemente la mayoría ya no extraña. Y entonces, cuando se vota mirando el escenario nacional, el electorado se lo factura. Y lo que voy a decir es una obviedad, pero me parece que habría que repetirlo varias veces. Necesitas un proyecto de país, necesitas creértelo y tenés que estar orgulloso de ese proyecto para poder convencer a alguien. En nombre de no perturbar un triunfo imaginario, el peronismo no hizo campaña, no se movilizó contra el pacto Besant-Caputo y no fue a fondo contra el gobierno en el Congreso cuando se presentó una breve oportunidad para hacerlo a mediados de septiembre. La consigna, la única consigna que tenía la oposición era ponerle un freno a Milei. Y justo cuando tuve la chance de poner ese freno, decidió esperar que se caiga solo. Bueno, no se cayó. Y un buen meme no es una buena estrategia de campaña, lamentablemente. Como escribió un amigo, y con esto termino, la ultraderecha creció estos años dándole voz y respuestas políticas concretas a los postergados por la pandemia y por la posverdad. Para volver a ser mayoría, el peronismo debe darle voz y respuestas políticas concretas a los postergados por este estado de malestar, por el fascismo neoliberal y por este gobierno de megacorporaciones y fondos de inversión. Porque esos postergados son millones y cada día que pase van a ser más.